Cuando pensamos en Spider-Man, normalmente pensamos en Peter Parker. Pensamos en responsabilidad, pensamos en sacrificio, pensamos en un héroe que aprende que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pero cuando apareció Miles Morales, muchos creyeron que simplemente era una nueva versión de Spider-Man, un reemplazo, un sucesor, alguien destinado a ocupar el lugar de Peter Parker. Y creo que ahí está el error, porque la historia de Miles Morales nunca ha tratado sobre convertirse en Peter Parker. Ha tratado sobre algo mucho más humano. La historia de alguien que vive rodeado de expectativas y que, poco a poco, aprende a construir su propia identidad. Desde el inicio de Into the Spider-Verse, Miles vive sintiéndose fuera de lugar. No encaja completamente en su nueva escuela, no parece tener claro quién quiere ser y constantemente siente que está decepcionando a las personas que más quiere, especialmente a su padre. Jefferson Morales ama profundamente a su hijo, pero Miles no siempre puede verlo, porque Jefferson expresa ese amor mediante disciplina, reglas, responsabilidad, exigencias. Quiere que su hijo tenga un mejor futuro, quiere que aproveche oportunidades que él nunca tuvo. Quiere protegerlo, pero para Miles todo eso se siente como presión, como si constantemente le recordaran quién debería ser. Por eso Aaron, su tío, se vuelve tan importante porque representa exactamente lo contrario. Con él puede relajarse, escuchar música, pintar, expresarse, ser él mismo. Mientras Jefferson trata de prepararlo para el futuro, Aaron le permite disfrutar el presente, y Miles termina encontrando en él algo que siente que le hace falta con su padre: aceptación, comprensión, libertad. Y entonces ocurre algo que cambia su vida. Una araña radioactiva lo muerde. Pero lo interesante es que Miles no recibe solamente poderes, recibe una responsabilidad, porque poco después presencia la muerte de Spider-Man. Y no cualquier Spider-Man, el Spider-Man perfecto, el héroe que todos admiraban, el que parecía tener la vida resuelta, el que parecía imposible de reemplazar. Y eso lo destruye emocionalmente, porque cada vez que intenta actuar como un héroe, fracasa. No controla sus poderes, no sabe pelear, no sabe qué hacer, y cada error parece confirmar la misma idea: no estoy listo. Hace tiempo alguien comentó algo en uno de mis videos que me pareció muy interesante. El Peter perfecto muere y queda Miles. Y creo que esa frase resume perfectamente el conflicto de la película, porque Miles no tiene que convertirse en Spider-Man, tiene que convertirse en Spider-Man después del mejor Spider-Man. Miles pasa toda la película tratando de convertirse en alguien que no es, intentando ser el Spider-Man que la gente perdió, intentando estar a la altura de una leyenda. Pero poco a poco, Miles empieza a descubrir algo que contradice todo lo que había creído. Spider-Man nunca fue el más preparado, nunca fue el más perfecto, nunca fue alguien especial por naturaleza, porque si algo intenta decir esta película es que Spider-Man no es una persona, es una idea, y cualquiera puede usar la máscara. Siempre queda, tarde o temprano. Y ahora conoce a un Spider-Man roto, divorciado, agotado, lleno de errores, lejos de ser un símbolo de perfección, y sin embargo sigue siendo Spider-Man, porque Peter destruye la imagen idealizada de que Miles tenía de los héroes. Le demuestra que incluso los mejores fracasan, que incluso los héroes tienen miedo, y que equivocarse no significa dejar de ser quien eres. Pero la película todavía guarda un golpe más duro. Miles descubre que Aaron es el merodeador, y todo lo que creía entender se rompe, porque el hombre que representaba libertad resulta ser un criminal. El adulto que parecía comprenderlo resulta estar trabajando para el villano. Y Miles aprende una de las lecciones más difíciles de la vida: las personas que admiramos también pueden decepcionarnos. La muerte de Aaron cambia completamente la historia, porque la muerte de Spider-Man le entrega una responsabilidad, pero la muerte de Aaron le quita una ilusión. Le obliga a comprender que las personas son más complejas de lo que parecen, que alguien puede amarte profundamente y aún así equivocarse. Después de descubrir que Aaron es el merodeador, después de verlo morir, después de fracasar una y otra vez, Miles termina atrapado en su propio cuarto, inmovilizado, incapaz de ayudar a los demás a volver a sus universos, incapaz de estar a la altura de lo que todos esperan de él. Y es ahí cuando ocurre algo curioso. Jefferson toca la puerta. No sabe que Miles es Spider-Man,
No sabe que su hijo está a punto de salvar la ciudad. No sabe que está hablando con un héroe. Simplemente cree que está hablando con su hijo. Y por primera vez deja de intentar decirle quién debería ser. Por primera vez deja de presionarlo. Por primera vez deja de corregirlo. Simplemente le habla desde el corazón. Le dice que está orgulloso de él. Le dice que no necesita ser como él. Le dice que puede construir su propio camino. Y creo que ese momento es el verdadero nacimiento de Spider-Man. No cuando lo muerde la araña, no cuando se pone el traje, no cuando derrota a Kingpin, sino cuando finalmente deja de intentar convertirse en la versión perfecta de alguien más. Por eso, cuando logra liberarse y realiza el famoso salto de fe, la escena significa mucho más que ponerse un traje, porque no es el momento en que Miles se convierte en Spider-Man, es el momento en que deja de intentar convertirse en otra persona. Durante toda la película intentó parecerse a Peter, intentó entender a su padre, intentó aferrarse a la imagen idealizada de Aaron, y finalmente comprende algo. No necesita convertirse en ninguno de ellos. A pesar del miedo que conlleva no saber lo que va a pasar, salta para seguir su propio camino. Y hay un detalle del final que pocas personas mencionan. Durante la batalla final, todos los Spider-Man regresan a sus universos, y en apariencia es una despedida sencilla, pero en realidad representa algo mucho más importante. Durante toda la película, Miles buscó respuestas en los demás. Quería que Peter le dijera cómo ser Spider-Man, quería demostrarle a Gwen que podía hacerlo, quería estar a la altura de todos ellos. Necesitaba constantemente la aprobación de alguien más, pero al final ya no, porque finalmente descubrió algo que nadie podía enseñarle, su propia identidad. Por eso Peter B. Parker puede regresar a casa, porque Miles ya no necesita un mentor. Ya no necesita que alguien le diga qué hacer, ya no necesita que alguien le recuerde que puede ser Spider-Man. Ahora lo sabe. Y creo que eso también explica por qué la despedida entre Peter y Miles resulta tan emotiva. Porque Peter llegó a ese universo pensando que era un fracaso, un hombre roto, alguien que había arruinado su matrimonio y perdido el rumbo. Pero ayudando a Miles, recuperó algo que también había perdido, la confianza en sí mismo. De cierta forma, ambos se salvaron mutuamente. Miles encontró un héroe imperfecto, y Peter encontró una razón para volver a creer en sí mismo. Por eso, cuando todos regresan a sus universos, no se siente como una separación, se siente como una graduación, como el momento en el que un alumno deja de necesitar a sus maestros, no porque ya lo sepa todo, sino porque finalmente está listo para caminar por su cuenta. Y eso se refleja incluso en la batalla final, porque ya no pelea como Peter Parker, no pelea como Peter B. Parker, no pelea como ninguno de los Spider-Man, pelea como Miles Morales, utilizando su invisibilidad, sus descargas eléctricas, su creatividad, su propia personalidad. Hola. Y finalmente deja de intentar convertirse en otro héroe y se convierte en el suyo. Por eso el verdadero cierre de la película no ocurre cuando derrota a Kingpin, ocurre después, cuando abraza a su padre, porque ese abrazo representa algo mucho más grande que una reconciliación familiar. Representa que Miles finalmente logró unir todas las partes de sí mismo. La responsabilidad que aprendió de Jefferson, la creatividad que aprendió de Aaron, la valentía que aprendió de Peter y la confianza que encontró dentro de sí mismo. Por eso creo que Into the Spider-Verse nunca fue una historia sobre convertirse en Spider-Man. Fue una historia sobre encontrar tu propia identidad. Porque Miles Morales no heredó el lugar de Peter Parker. No se convirtió en el nuevo Peter Parker. Hizo algo mucho más difícil. Se convirtió en Miles Morales. Y quizá por eso la frase más importante de toda la película sigue siendo la misma. Cualquiera puede usar la máscara. Porque la máscara nunca le pidió a Miles que fuera Peter Parker, le pidió que fuera él mismo. Y quizá esa sea la razón por la que tantas personas se sienten conectadas con este personaje, porque todos hemos tenido momentos donde sentimos que no estamos listos, donde creemos que alguien será mejor que nosotros, donde intentamos parecernos a las personas que admiramos. Pero tarde o temprano llega un momento donde debemos hacer lo mismo que Miles, dar un salto de fe. Y confiar en que quienes somos puede ser suficiente. Porque al final eso era lo que Miles necesitaba descubrir. Que no tenía que convertirse en Peter Parker. No tenía que convertirse en Jefferson. No tenía que convertirse en Aaron. Solo tenía que convertirse en Miles Morales.
Pero ahora quiero preguntarte algo. ¿Crees que Miles Morales heredó el legado de Spider-Man o creó uno totalmente nuevo? Déjalo en los comentarios. Un saludo para Juan Osorio, quien fue la persona que me pidió que hablara sobre este personaje. Si te gustó el video, dale like, suscríbete para que no te pierdas de lo que viene. Ten una buena vida. Mi nombre es Ángel G y nos vemos luego. Eso es todo, amigos. ¿Puede decir eso legalmente?